Hola amigos, muy buena tarde, tengan todos ustedes un enorme placer saludarlos a nombre de la titular de este espacio, la licenciada Celeste Sáenz de Miera, quien por asuntos concernientes a la actividad, a todas las cosas que lleva implícita nuestra Club de Periodistas de México, pues hoy no va a estar con nosotros, pero envía un saludo muy fraternal, afectuoso a todos, a quienes en este momento se enlazan a través de las estaciones repetidoras de Organización Editorial Mexicana y por supuesto de La Pantera, Radio Nueva República y en el Caribe hermosísimo, todas estas estaciones que están en este momento enlazadas para poder tener esta comunicación que nos enlaza en el comentario político oportuno que se da durante todos estos días. Por supuesto, también saludamos a Radio Turquesa, vaya, se me estaba escapando, aquí en el Caribe precisamente, en el hermoso estado de Quintana Roo, en donde todas estas estaciones se conectan en forma diferida y bueno, pues muy contentos de estar en este momento compartiendo este espacio con la licenciada y gran luchadora de los derechos humanos, la licenciada Ceci Tapia, Solidaridad Mil. Maestra, muy buenas tardes. ¿Cómo están las redes? ¿Cómo está, maestro? Muy buenas tardes. Pues las redes sociales, en algunas cosas como el viernes, pero bueno, primero le mandamos un saludo y un abrazo con mucho cariño a nuestra querida Celeste Sáenz, que como siempre se le extraña, a nuestro director, Maurice Salum, con todo el cariño de toda la familia, pues aquí estamos con todo nuestro corazón y los esperamos con ansias. Y bueno, pues resulta, querido maestro, que las redes sociales en unas cosas callan y en otras hablan. Y hoy no es la excepción. Los días viernes hemos notado que el gobernador del Estado de México tiene una granja de bots y de trolls y sí, todos los fines de semana hablan de un salario rosa, el que sea, en cualquier municipio, Chalco, Nezahualcóyotl, etcétera, etcétera. Pero si ustedes se van a ver este salario rosa, los viernes explotan las redes sociales, pero porque son movimientos económicos pagados, no es algo, digámoslo, orgánico, no es algo que se dé de por sí, sino es algo provocado. Lo mismo pasa con las redes sociales, como por ejemplo hoy, que estamos hablando que la Fiscalía General de la República, la FGR, ha girado una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, y de su hija, Lady Sandoval, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero todo esto, maestro, y las redes de repente solo sale como nota, pero no lo explotan, o sea, no se hace tendencia, y sin embargo hay HTs que son pagados, que de repente explotan la red para distraer este tipo de cosas. No solamente eso, sino el día de ayer recordemos también lo que pasó con el gobernador actual de Tamaulipas, que está ya desaforado, que votaron que ya se votó que le quiten el fuero. Yo creo que esto es muy importante porque resulta que él había hecho un movimiento en el cual había convocado a todos los trabajadores del gobierno, maestros, de todas las entidades, de primaria, secundaria, media superior, CBX, CONALEP, o sea, toda la gente de gobierno, para que fueran a apoyarlos, les dieron defensa a las redes sociales, eso sí lo comentaron, subieron los comentarios de redes, de WhatsApp. Por eso ahora hay que tener mucho cuidado con lo que uno escribe, con lo que uno deja para siempre en una red social, y resulta que fueron y pusieron su manifestación, pusieron su presencia con camiones para apoyar a un gobernador que ha hecho del pueblo que viva una tragedia, porque quienes conocen Tamaulipas, que es un estado muy hermoso, pero también pegado a la frontera, que tiene muchos problemas de seguridad, sobre todo Reynosa, y para muestra basta un botón. Si ustedes abren cualquier red social, ya sea Facebook, o YouTube o Twitter,
que se llama Código Rojo, Tamaulipas Código Rojo, o Reynosa Follow, o La Bandolera, o así, nombres que pues no sabemos quiénes son, pero ahí están. Resulta que son gente que reporta todo lo que está sucediendo en Tamaulipas, y por eso se llama Código Rojo, ¿no? La gente es secuestrada, asesinada, pero antes pensaban grandes empresarios que eran secuestrados, gente con muchísimo dinero, ¿no? Ahora cualquier gente que cierra su negocio, cualquier persona que tiene un taxi o que le va bien, es secuestrado por la delincuencia organizada de diferentes cárceles. Hay gente retenida, hay gente que está sufriendo la desaparición de sus hijas, de sus hijos, y cualquiera que no tiene dinero puede ser un halcón, pero eso las redes sociales no lo dicen, las autoridades no las dicen, excepto el gobernador, que él se hace creer que es presidenciable, cuando en realidad lo están persiguiendo por miles de millones de dólares de lavado de dinero. Pero bueno, eso, las redes sociales tuvo un HT, maestro, pero eso es increíble. Yo estoy con mi gobernador, para que vean que eso es son tendencias pagadas, no son orgánicas, es algo que se crea, es artificial. Claro. Entonces sí es muy importante que nosotros lo podamos decir, pero algo pasó muy interesante también hoy en la mañanera, y las redes se dieron cuenta de ello, porque el ejercicio informativo del presidente Andrés Manuel López Obrador es quien marca la tendencia por siempre y para siempre. Desde que él es presidente, las mañaneras, no solamente en México, en el mundo, y así lo hizo saber la semana pasada el presidente de Argentina y otros presidentes y otros personajes que han querido ir a la mañanera para ver de qué se trata este ejercicio, ¿no? Pues resulta que hoy se cuela una víctima de fabricación de culpa. Y esto, nosotros hemos hablado mucho aquí, maestro, en el programa, se ha dado voz, por ejemplo, a Pablo Green se le ha dado voz, al teniente Mendoza se le ha dado voz, a otros fabricados de culpa, es decir, que los que encuentran en el lugar donde no quieran, o son gente incómoda, denunciaste, pues, me quiero deshacer de ti, me caíste mal usted mismo, maestro, que es víctima de la persecución, y que gracias a Dios, como era un tema administrativo, no se dio la fabricación de culpa, pero a punto estuvo de que así fuera, ¿no? Entonces resulta que este personaje que entra a la mañanera, pues estuvo 2 años en prisión y se cuela y le pide ayuda, pero así están miles de presos en este país desde la época del Calderonato. Esta gente, estas víctimas que hoy el sistema judicial mexicano les debe todo, y que nunca va a haber una reparación de daño, porque ¿quién le puede reparar, por ejemplo, a Israel Vallarta a sus 15 años que tiene en prisión, cuando todos sabemos que es un montaje, y cuando ni jueces, ni magistrados, ni siquiera el que una orden de la ONU de revisión o algo pueda detener? Otro ejemplo sería Brenda Quevedo, estos mismos 15 años que ha estado en prisión. ¿Quién se los va a reponer? ¿Cómo se los van a reponer cuando ellos entraron en una era y van a salir hoy con otra cosa? O sea, con otro mundo, o una vida diferente. Entonces, eso, maestro, es un tema muy delicado. El viernes pasado estuvieron las personas hablando de la ley de amnistía, que no se ha podido ejecutar, porque hay quienes dicen, oye, no, ese cliché de, bueno, si está en la cárcel es malo, si está en la cárcel es un delincuente. Pero claro, porque la Procuración de Justicia, hablando de estos penales, de estas cárceles de máxima seguridad, de estas prisiones y de cualquier reclusorio, son escuelas de la delincuencia, porque ahí la gente cae en depresión y no queda más que se droguen o se tengan que defender y sacar ese instinto animal que a lo mejor cada ser humano tiene dentro de sí. Entonces, esa ley de amnistía no se ha logrado aplicar. Hay colectivos de familiares de víctimas de fabricación de culpa, madres, padres, hermanos, esposas, esposos, y la pregunta es algo bien interesante, maestro, y ¿por qué lo digo? Así como entró este joven hoy a la mañanera a pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador una ayuda para todos los fabricados de culpa y para su caso y para las reparaciones de daño, hay esos criterios de los jueces que uno de repente no entiende, y le voy a dar un ejemplo, maestro, sí. Porque yo como un ruidito, un ejemplo, maestro, y muy claro, ahorita se lo voy a comentar. En un penal de Chiconautla hay un joven que está, y ese caso lo quiero comentar porque pues es de la vida real, es verídico, y de repente nosotros podemos creer que él está en un penal ya sentenciado. Y resulta que hoy
hoy en día está totalmente incapacitado, es decir, está en coma. Tiene días en coma, no lo dejan salir, o sea, está en coma en la enfermería, no lo mandan a un hospital, ni tampoco le dan el indulto, porque el juez dice que pague la reparación del daño, que son 3,500 pesos. Entonces, de repente, cuando hay tanta delincuencia de cuello blanco, que se roban miles y miles de millones de pesos, y a ellos pueden salir con cualquier burla, con cualquier 3 pesos, pero a alguien que ya está en calidad prácticamente de muerto, desahuciado, que está en coma, no le dan esa posibilidad de salir porque ellos dicen, pues que pague los 3,500 pesos y que salga, cuando el tipo pues ya tiene algún tiempo en prisión, no tiene recursos, está sentenciado. Bueno, y pues para que haya pasado la sentencia, mínimo deben ser unos 3 o 4 años para este juicio. Entonces es muy interesante cómo los órganos de justicia han dilatado, maestro, dilatado. No solamente esto es un ejemplo, el de la mañanera es un ejemplo, Pablo Green es un ejemplo, Israel Vallarta es un ejemplo, el teniente Mendoza es un ejemplo. Hay otros ejemplos de la Procuración de Justicia en donde le quedan a deber esas instituciones a los mexicanos. Por ejemplo, hoy, la PGR, bueno, me refiero no en hoy pasó, no, o sea, en este año extraviaron 2,333 expedientes la PGR de Sonora. Ya hay una denuncia en el órgano de control, pero ellos dicen, no, pues no vamos a hacer el ejercicio. Pero imagínense que dentro de esto no solamente están 2 casos de la víctima Alejandro Moreno Lacarra, quien denuncia a magistrados y jueces, y se pierden esos expedientes. ¿A quién le convenía? Pero además de esos 2 expedientes, hay 2,331 más que tienen que ver con portación ilegal de armas, que tienen que ver con delincuencia organizada. ¿Quién es la mano que mece la cuna? ¿Por qué no han hecho una barrida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Por qué no han hecho una barrida de los ministerios públicos? ¿Por qué no han hecho una barrida de los jueces y magistrados? Porque la nueva oposición piensa que es un ataque, oye, es que nos quieren quitar a quienes al día de hoy, por años, sexenios, no nos han dado justicia. Y bueno, finalmente ese es el tema de la ley de amnistía y que las redes han hablado muy poco de ella. Si usted le escribe ley de amnistía en cualquier red social, le explican que una manifestación, pero no el punto neurálgico que es, ok, van a sacar miles de personas. ¿A qué mundo vienen? ¿Estamos listos para recibir gente que nunca se les rehabilitó? ¿Que esos centros de rehabilitación son una universidad de la delincuencia? ¿Estamos listos para curar las heridas de alguien a quien el Estado le permitió fabricar culpa? O sea, todas estas preguntas, querido maestro, y todos estos casos que yo le he platicado son de la vida real. Y bueno, es para una reflexión muy, muy fuerte, porque eso es uno de los temas, así como el COVID y como todo esto, esas pandemias, estos males sociales que afectan a la sociedad, porque a partir del COVID, México se quedó en la justicia paralizada, se pararon los trámites, se pararon las sentencias, se paró todo. Entonces, hay mucha gente esperando esto, maestro. Así es, licenciada Tapia, esto es una realidad dolorosa porque pues en este rápido recorrido que ha hecho usted de las redes sociales, efectivamente pues pasamos de un dato tan importante como es la detención del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, que seguramente pues muchos temas así deberán de existir en otros gobiernos de otros estados, los cuales deberán también rendir cuenta, porque el hecho de que ya vayamos a 2 años y fracción de este gobierno no significa que tengan un puente de plata para que los hechos y los abusos de poder que en muchos estados se han aplicado y se siguen aplicando, como es el caso precisamente de Tamaulipas. Hoy en la mañana el presidente de la República pedía, ¿no?, de la misma manera en que se hizo la demostración y se publicó el expediente del asunto del general Cienfuegos, que se hiciera lo mismo para que quede claro qué nivel de señalamientos hay y cuáles son las causas
por la cual las autoridades competentes están pidiendo la desaparición de poderes allá en el estado de Tamaulipas, y bueno, la respuesta precisamente de un senador, de un ex senador, que además fue señalado dentro de este grupo de beneficiarios y chantajistas de la reforma energética. Tenemos que ir a un corte, vamos a regresar para seguir platicando de este y otros temas. Así es, amigos, continuamos en su programa Voces del Periodista, cubriendo este espacio, por supuesto, un alto honor, en ausencia de la licenciada Celeste Sáenz de Miera, quien se encuentra pues atendiendo, como les decía al principio, a asuntos muy relativos a nuestro club de periodistas, a la Fundación Antonio Sáenz de Miera, en fin, toda esa serie de actividades que muchas veces requiere de su presencia, pero ella está con nosotros en este momento, con el cariño, la fraternidad que siempre la caracteriza. Y bueno, escuchábamos todo este recorrido rápido de la contadora Ceci Tapia, Solidaridad 1000, en lo que son los temas importantes de las redes, y efectivamente puntualizando aspectos que se relegan y que incluso pues estos bots y todos estos mecanismos que operan pues tratan de crear esas tácticas distractoras para que los temas verdaderamente de fondo, sensibles, como es el asunto del exgobernador Roberto Sandoval en el caso de Nayarit, en Tamaulipas, y el asunto de esta ley de amnistía, pues que trate de pasar de noche, cuando es algo que es fundamental ir sacando a la luz todos estos actos de ilegalidad y de abuso de poder que se dieron y que ya no deben seguir prevaleciendo, y que obviamente Ceci Tapia, Solidaridad 1000, en su calidad de defensora de derechos humanos, pues siempre está pendiente de este tema y es algo que la involucra. El maestro don Rodolfo Sánchez Mena en este momento ya lo tenemos enlazado, y por supuesto usted sabe que hablar con el maestro Sánchez Mena pues es abordar temas de la esfera internacional, de la geopolítica, de estos juegos de poder que se dan, lo que se ve, lo que no se ve, los hilos que mueven todos los andamiajes en este sentido. Bueno, y un tema que es obligado tocar hoy, mi querido maestro don Rodolfo Sánchez Mena, pues es precisamente el asunto de la entrevista que hoy tendrá, o el enlace que habrá hoy con el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y el presidente de México, el señor Biden, y el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Desde su perspectiva, maestro, ¿qué podemos esperar de este diálogo, primer diálogo entre el presidente de México y el nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, lo que tenemos en este... Buenas tardes, maestro, perdón. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, los saludo a todos con afecto. Ceci Tapia, muy buenas tardes. Pues con gusto vamos a platicar de este segundo encuentro, así como dice, segunda llamada antes de empezar la puesta en escena. ¿Y cuál es la puesta en escena de este encuentro, de acuerdo con la agenda que se vino manejando previo a la reunión, después de que el secretario de Estado, Blinken, se entrevistó con Marcelo Ebrard, pues me imagino, para establecer la agenda de este encuentro, y en donde participó también la secretaria de Economía, la señora Cloutier. Pues bien, dado este preámbulo, planteemos cuál es el abordaje de la reunión entre el presidente Biden y el presidente de México. Desde luego que se trata de una reunión importante, porque para que entendamos de qué se tratan estos mecanismos de reuniones entre los mandatarios, cuando México fue uno de los primeros en tener comunicación con el presidente electo de los Estados Unidos, en Israel contaban los minutos y segundos de cuándo iba a llamar el presidente Biden, porque eso pues generaba una serie de tensiones
en un área tan complicada como es el Medio Oriente y el papel que juega Israel. Pues bien, en el caso de la relación México-Estados Unidos y le agregamos Canadá, nuevamente el presidente Biden primero habló con el primer ministro Trudeau de Canadá y luego habló con el presidente de México. Sí, entonces, siguiendo esta mecánica, pues se trata de cómo se establece el diálogo entre Canadá, Estados Unidos y México por separado en lo que respecta al famoso tratado de comercio que tenemos con los Estados Unidos y con Canadá. ¿Qué hay en esta agenda? Primero, lo que se había hace tiempo manejado, que el presidente López Obrador había pedido la ayuda de vacunas. Ahora, en esta segunda reunión, se expresó por parte de la presidencia que no vamos a recibir el apoyo de vacunas, como ya había trascendido que iba a suceder en la primera reunión. Sí, se filtró esta información y ahora ya sabemos que no vamos a recibir las vacunas y que las vacunas que estamos recibiendo son parte del acuerdo con la India, con Rusia y desde luego con la Argentina, que es este mecanismo de transferencia de vacunas. Y esto es muy importante saberlo porque también de la parte china pues nos están llegando otras dosis de vacunas para complementar la demás, todo el universo que tenemos para vacunar. Ahora bien, de la reunión con el presidente Biden, hay otros temas que tratan, que se están enfocando, que se manejan como es la ley preferente que envió el presidente a la Cámara de Diputados y que ya la aprobó y que pasará al Senado. Por comunicación del propio presidente, se adelanta y dice que si se lo pidiera al presidente Biden, no cancelaría el proyecto de la reforma de energía, porque pues es una cuestión, además de una cuestión de soberanía, y una cuestión de prioridad en el manejo del paquete energético que requiere nuestro país, después de lo que se vio en la pasada situación de Texas. Así es, maestro, pero sobre todo el manejo que se dio en este tema de Texas, ¿no? Porque primero se viene la nevada, se habla del congelamiento de los tubos, de los gasoductos, se cierra el abasto a la zona norte, se anuncia la adquisición de gas de Centroamérica e inmediatamente vuelve a activarse esta situación. O sea, ahí creo que hay un aspecto que es importante señalar, porque ahí es donde queda demostrada la importancia del control de nuestras energías como un hecho de seguridad nacional. Sí, definitivamente lo que nos mostró Texas es con toda certeza es que la diversificación de fuentes de energía pues es lo que nos asegura que el servicio se preste. Sí, allá en Texas se mostró la vulnerabilidad que tienen las fuentes de abastecimiento de las llamadas energías limpias. ¿Sí? ¿Qué se congeló allá? Se congeló los ventiladores que generan energía eólica. También hubo problemas desde luego con los paneles solares, pero también, si no es un problema solo de bajas temperaturas, es un problema también de altas temperaturas, porque cuando hay altas temperaturas hay más demanda de energía en el norte y en el sur de México. Ahora bien, en una gira del presidente a Baja California para poner
en planta, para poner en funcionamiento una planta de generación de energía eléctrica, yo planteo que muy pronto vamos a tener un proyecto para hacer una reconversión de las plantas que están utilizando combustible a utilizar gas natural. Ahora, ¿por qué no utilizamos combustible? Sencillamente porque las plantas que tenemos para generar, para producir gasolinas están incompletas. Las refinerías, las últimas refinerías, no se le instaló la planta coquizadora que se requiere para producir gasolinas, y entonces, si el que no se les haya puesto la coquizadora nos sometió en un doble problema. Uno, tener que comprar gasolinas, importar gasolinas y también importar el gas y pagarle la transferencia de recursos de miles de millones de pesos a las empresas privadas que se aprovecharon de esta circunstancia de espacio que les abrieron para favorecerles. Así es, maestro, increíblemente vemos esta crisis del gas que vuelve a mostrar pues esos criterios tan raros que se dieron en las anteriores administraciones, sobre todo en materia energética, porque aquí, enfrente de donde estamos platicando, se está quemando gas desde hace 40 años y nunca ha habido un proyecto para crear una infraestructura para que se aproveche lo que se quema en plataformas en el Manto Cantarell y lo que se quema en tierra en toda la península de Atazpa y parte de Tabasco. Maestro, tenemos que ir a corte. Vamos a regresar. Vámonos. Así es, amigos, estamos una vez de vuelta en su programa Voces del Periodista, y bueno, que ya escuchamos lo que sucede en las redes sociales con la maestra Ceci Tapia, Solidaridad en Mil, y también, por supuesto, con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, ese análisis tan profundo en una visión rápida de lo que será la agenda a discutir en este día, el asunto del gas, el asunto energético, incluso también el tema de la inmigración. Ya tenemos también en línea en este momento al maestro Rafael Barajas Fisgón Monero, a quien saludamos con el gusto de siempre. Maestro, muy buena tarde, placer saludarlo. Al contrario, el gusto es absolutamente mío y estoy encantado de estar aquí con ustedes. Pues maestro, un saludo afectuoso de nuestra directora, la titular de este programa, la licenciada Celeste Sáenz, y que nos encargó esta misión siempre muy agradable de poder platicar con usted y de ver qué tiene usted en la agenda, maestro. Vaya que está saturadísima, es muy difícil priorizar una cosa sobre la otra, pero bueno, maestro, usted siempre con esa atinada visión, ¿qué nos va a platicar el día de hoy, maestro? No, pues a mí me parece que sería importante que platicáramos del tema de cabeza de vaca, ¿no? Porque es un tema muy delicado. Es decir, no hay que olvidar que Tamaulipas es uno de los estados más castigados históricamente del país en materia de delincuencia. Tamaulipas es un estado fronterizo, ¿no? Y desde el siglo XIX resulta que una de las actividades económicas importantes de la región era la del contrabando. Existía una cosa que se llamaba una población portuaria muy interesante que hoy está abandonada, que es el puerto, que se conocía como Puerto Bagdad. El Puerto Bagdad fue un puerto fluvial muy importante, fue un puerto muy importante porque entre otras cosas jugó un papel activo, por ejemplo, en la guerra de secesión norteamericana, porque resulta que el norte tenía bloqueados todos los puertos del sur, entonces el sur hacía sus traslados a través de Puerto Bagdad, ¿no? Y Puerto Bagdad también jugó un papel muy importante en la segunda intervención francesa de México, porque era, entre otras cosas, un punto de entrada a territorio mexicano
de grupos liberales, ¿no? Entonces incluso ahí se libró una batalla, la famosa batalla de Puerto Bagdad, ¿no? Es curioso porque se convirtió, sin lugar a dudas, esta zona en una zona de trasiego. Es decir, cuando en Estados Unidos se dio la prohibición en la década de 1920, había mucho trasiego de alcohol en la frontera de México y Estados Unidos, y una parte importante de ese trasiego se hacía, entre otras cosas, en Tamaulipas. Y hay que decir una cosa, es decir, si nosotros revisamos cómo crecen las industrias cerveceras de Canadá y de México en la década de los 20, vamos a ver que crecieron a la par de la prohibición, ¿no? Y crecieron en las fronteras nortes del país, en México en la frontera norte, en Canadá en la frontera sur. Y resulta que una de las, digamos, de las organizaciones criminales más antiguas de México se forja justamente en la época de la prohibición en los años 30, y lo que hacía era que contrabandaba licores a Estados Unidos. Y esa organización es lo que después derivó en lo que conocemos como el Cártel del Golfo. Entonces estamos hablando ya de una cosa muy vieja, es decir, estamos hablando de una, digamos, de una delincuencia que ya tiene historia y que incluso, habría que decirlo, tiene raíces de diverso tipo en la región y tal, y tiene una presencia muy importante, ¿no? Entonces, es curioso porque Tamaulipas fue un estado muy, donde se daba con mucha frecuencia la actividad del contrabando, ¿no? Pero esta actividad se convirtió en una actividad violenta justamente a raíz del arranque de la guerra contra las drogas, ¿no? Ahí es cuando se empiezan a enfrentar dos organizaciones criminales muy importantes, que son el viejo Cártel del Golfo y el Grupo de los Zetas, que empieza de hecho como una agrupación, digamos, de sicarios, ¿no? Y que después terminan traficando también la droga, ¿no? Entonces, en el inicio de la guerra contra el narco, la verdad se descompuso toda la situación de Tamaulipas. Entonces, ahí vimos, entre otras cosas, cómo se llevó a cabo una brutal guerra por las plazas, ¿no? Y hemos visto, además, cómo hemos tenido varios gobernadores del estado que han acabado en prisión. Digo, no se nos olvida. Sí, claro. Sí, claro. Estamos hablando ya de un tema muy grave, ¿no? De un asunto muy serio. Y hay que decir también que estos personajes, ¿no? Además, juegan un papel muy importante en el negocio del trasiego de drogas, porque son los que luego le dan cobijo político a los diversos grupos del crimen organizado. Yo recuerdo perfectamente que hasta no hace tanto tiempo quien había gobernado esa región era, sin lugar a dudas, el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Y sin embargo, hace unos años se presentó como candidato a la gobernatura del estado, ni más ni menos que un candidato panista, que es Cabeza de Vaca, y se pensaba que, bueno, que eso podría significar un cambio, tal, y Cabeza de Vaca ganó la elección. Ahora, hay que decir varias cosas que creo que son importantes. Cabeza de Vaca ya había sido señalado en otra ocasión de tener vínculos con el crimen organizado. Él empieza siendo alcalde de una población, de una ciudad importante, ¿no? Y es curioso porque Cabeza de Vaca tenía vínculos, digamos, con diversos actores locales, ¿no? Pero también tenía vínculos muy importantes, por ejemplo, con los hijos de Marta Sagún. Entonces, estamos hablando de un caso muy serio. Él había sido encarcelado en su juventud
por un caso de robo de armas en, si mal no recuerdo, en McAllen, Texas, ¿no? Y lo que se puede revisar de cabeza de vaca, y que eso es lo que es muy impresionante, es que se ha convertido, de repente empezó a comprar y adquirir propiedades de manera muy importante, ¿no? Y se calculan, hay quien calcula que por ejemplo, que tiene un rancho en Soto la Marina que está valorado en casi 66 millones de pesos. Pues yo lo que me pregunto es, bueno, ¿cómo es posible que un político de repente tenga acumule esas cantidades en tan poco tiempo, ¿no? Sí, maestro, es una cosa muy delicada y sobre todo hoy el presidente hacía la recomendación y la comparación, ¿no? Porque el tema de Cienfuegos se prestó en su momento para intentar manipular a la opinión pública como que había un compromiso deleznable o vergonzoso o una petición de impunidad para el general Cienfuegos, y se exhibió el expediente, que es un expediente que no se le pudo haber ocurrido a ningún novato que esté ejerciendo el derecho. Y hoy dice el presidente, sería interesante que, si lo permite la ley, se dé a conocer este expediente para que se vea la gran diferencia, y ese es el ejercicio de transparencia que ellos o que los medios y que los grupos de poder tratan de acotar cuando se trata de que la pelota rebote a la otra cancha, maestro. ¿No es así? Claro. Es curioso porque si revisamos el historial de este personaje, bueno, a ver, mira, es curioso porque el otro día entrevistamos a un exfuncionario de Evo Morales que contó cómo es que la DEA efectivamente de repente siembra expedientes a figuras importantes, pero siembra expedientes totalmente vacíos, ¿no? Es decir, que no tienen sustento, y eso les sirve entre otros para justificar su actuación y para justificar sus enormes presupuestos. Pero aquí, en este caso, yo creo que estamos ante otro fenómeno. Es un hecho que la DEA lleva tiempo también investigando a Cabeza de Vaca, García Cabeza de Vaca, pero además también es un hecho que lo está investigando la Fiscalía Mexicana. Es decir, aparte del rancho que yo te mencionaba, que está valuado en casi 66 millones de pesos, tiene otros, es decir, es uno de los muchos que tiene otro valuado en 38 millones de pesos. Es decir, vamos, estamos hablando ya de un manejo de dinero que es muy considerable, ¿no? Y que obviamente lleva implícita la presunción de que ahí hay un caso de enriquecimiento inexplicable y de que hay que revisar qué está pasando ahí. Sí. Así es, maestro, así es. Y es algo que definitivamente pues se tiene que transparentar, como también el caso del exgobernador de Nayarit, que estamos viendo que todas estas fichas intocables pues están saliendo a la luz, todo este manejo inadecuado de lo que se subió en su momento, que era la nueva generación de un PRI y de unos gobernadores que pues prácticamente con los dedos se cuentan, quienes hasta ahorita no los ha alcanzado la ley, y no creo que porque sean honestos, ¿eh? Así, bueno, hay otro dato que es importante, que no hay que olvidar, que hace poco Emilio Lozoya señaló que había un grupo de gobernadores que cuando estaban en las cámaras habían recibido sobornos importantes por parte de Odebrecht, y uno de los gobernadores señalados es precisamente Cabeza de Vaca, ¿no? Entonces, otro de los involucrados, por supuesto, era el de Querétaro, ¿no? Que es otro personaje ahí cercano a Felipe Calderón. Pues bueno, mira, obviamente se tiene que investigar todo esto, porque si es una barbaridad que en el país existan estas estas lógicas de impunidad. Francamente es mucho lo que está en juego, ¿no? Así es, maestro. Bueno, pues tenemos que ir a corte, maestro, si nos permite. Vamos a regresar una vez más cuando nos dé luz verde allá en el área de ABC Radio de México. Así es, amigos, continuamos en su programa Voces del Periodista, y bueno, en el corte un diálogo muy intenso, muy hermoso, profundo, conocedor del tema, y nos hacía algunos comentarios el maestro don Rodolfo Sánchez Mera, mi querido maestro
Fisgón Barajas, don Rafael, y yo creo que es interesante escuchar ese punto de vista. No sé si comparte usted la idea conmigo, maestro. Por supuesto, yo quiero escuchar lo que me parece muy importante lo que es el maestro Sánchez Mena. Maestro. Sí, pues el valor que tiene Tamaulipas, agregando nada más algunos datos, pues es que junto a la salida del petróleo, sí, por Tampico, pues se encuentra la otra instalación también haciéndole competencia al petróleo, que es una planta de Coca-Cola, la primera que se instaló ahí, ¿sí? Y cuyas familias se relacionaron con un personaje muy importante, que es el señor Fleischmann. Fleischmann era el asesor principal de la CLINA, ¿sí? Y que dio lugar a todo un manejo de seguridad para el abastecimiento de petróleo a los Estados Unidos. Pues de esa planta de Coca-Cola, ni más ni menos, salió la poderosa campaña para el señor Vicente Fox. Y desde ahí se apalancó la campaña del señor Vicente Fox, y era la temporada en donde traer una caja de Coca-Colas vacías en la cajuela lo hacía uno muy poderoso por el consumo de la Coca-Cola. Pero la Coca-Cola tiene una empresa que es fundamental, que es FAMSA, ¿sí? Y que de esa empresa, el último gerente que estuvo en FAMSA es el que maneja ahora el Twitter, ¿sí? El encargado de Twitter en México. Eso es muy importante. Y recordar entonces, detrás de todos estos, abajo quienes operaban, los Zetas, que había sido un grupo paramilitar entrenado en los Estados Unidos, ¿sí? Y que vino a combatir la guerrilla en Oaxaca, pero tan pronto medio cumplieron su función, se trasladaron a vigilar toda la cuenca de Burgos para proteger la explotación de los recursos energéticos que están en toda la frontera, y era un grupo que operaba a nivel de una base que tenía la DEA asociada a los Zetas. Hay toda una información, ¿sí?, existente, no estoy hablando sin sustento, está la información que comprueba, sí, que los Zetas estaban asociados a la DEA. Así es, maestro, y no hay que olvidar, señalando lo que dice usted, mi querido maestro Sánchez Mena, maestro Barajas, Tapia, que precisamente hay que ir enlazando los eslabones. No olvidemos que quienes operaron con toda intensidad la campaña de Vicente Fox fueron precisamente este personaje conocido como el Mariscal, el único grado a ese nivel que se dio en campaña, el Mariscal de los amigos de Fox, que fue Carlos Muriño, el gran beneficiario de toda la actividad energética y eléctrica, si no es que estoy equivocado, mi querido maestro Barajas, Rafael Barajas. No, yo creo que tiene usted toda la razón. Además, hay cosas que hay que señalar y que creo que es importante señalar, que es el hecho de que tocar a estos, digamos, personajes de la política que están señalados por tener posibles o presuntos vínculos con sectores del crimen organizado, efectivamente puede afectar las redes de protección de estos actores, y que eso es lo más difícil de regenerar, digamos, en esta estructura. Es decir, por supuesto que se puede regenerar, por supuesto que ocurre, pero es mucho, es decir, declararle, por ejemplo, la guerra de la droga a los cárteles y combatir nada más sicarios y gente que cultiva y todo eso, realmente no afecta al negocio. Es decir, la guerra del narcotráfico, entre otras cosas, funciona porque es un negocio, porque tiene una demanda brutal del otro lado. Además, el mercado más fuerte está claramente en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema que es muy delicado. Entonces, mientras el negocio sigue, es decir, tú puedes quitar a un capo mayor, un capo menor, y los reemplazos ya están, ¿no? Es decir, para poder atacar las redes de narcotráfico,
tienes que atacar, entre otras cosas, las redes de financiamiento, que es lo que tiene que ver con todas las redes de lavado de dinero, y tienes que atacar también las redes de protección política. Si tú no atacas las redes de protección política, no estás haciendo absolutamente nada contra el narcotráfico. Y estas redes de protección política son más difíciles de reponer que las demás. Entre otras cosas, las redes de protección política implica, es decir, combatir las redes de protección política implica combatir al capitalismo criminal, ¿no? Es decir, el hecho de que atacar las redes de lavado, las redes de connivencia y todo eso. Y eso sí es fundamental. Ahora, si mal no recuerdo, es una de las pocas veces que se está atacando el tema de las redes de protección política, ¿no? Es decir, son policías, es el gobierno, y es por eso, porque hasta ahorita habían hecho cantidad de denuncias contra gobernadores, exgobernadores, políticos diversos, ¿no? Pero había muy pocas que habían sido investigadas con seriedad, y sobre todo lo que no había ocurrido es que investigaran a un político, a un gobernador en funciones, ¿no? Así es. Dejaban que pasara y entonces ya se hacía el seguimiento. Entonces hay que hacer, entre otras cosas, un seguimiento ciudadano de casos. Es decir, la prensa lleva un rato haciendo un seguimiento del caso de Cabeza de Vaca. Y hay una cosa que es importante señalar: Cabeza de Vaca era una de las figuras importantes del grupo de gobernadores disidentes. Y ya tenemos ahorita que hay por lo menos 2 gobernadores de este grupo que ya se han deslindado de Cabeza de Vaca, ¿no? Eso obviamente se habla también de lo frágiles que son estos tejidos. De lo delicado que es el asunto también, maestro. Okay. Definitivamente, yo creo que estamos ante una escalada, y lo digo en el buen sentido de la palabra, incluso un efecto dominó, donde vendrán cayéndose piezas una tras otra para que esta asepsia, pues no se le puede llamar de otra manera, sea a fondo y que verdaderamente se ataque la impunidad. Lo señalaba usted muy atinadamente, no se puede hablar de combate a la corrupción, y lo sabe la maestra Ceci Tapia, si no se va a toda esa estructura financiera, a todo ese mecanismo, ese andamiaje que se fue construyendo durante todos estos tiempos y que hoy se tiene que colapsar definitivamente en el momento en que se empiezan a quitar esas piezas que sostienen todo ese andamiaje. Maestro, nos queda un minuto, yo creo que unos minutos prácticamente, yo le pido a la licenciada Ceci Tapia algún comentario para ya terminar. Lamentablemente el tiempo nos gana. Licenciada. Así es, el tiempo es así muy rápido cuando tocamos temas tan importantes. Yo creo que ya nos queda platicar de Sarkozy, de lo que está pasando, pero en México ojalá llegue la justicia. Digo, finalmente, hace un momento lo comentaba, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Procuración de Justicia, los ministerios públicos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, todavía le quedan mucho a deber a las víctimas de fabricación de culpa en el país. Y bueno, ojalá, así como están hablando de gobernadores, están hablando como en Francia de un presidente, pues en México empieza a llegar la justicia. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, algo para concluir en esta inconclusa plática. Pues hay mucho de lo que hay que abundar, pero no hay que olvidar que se está jugando desde ahorita las aspiraciones presidenciales, y el señor Cabeza de Vaca, con el apoyo del grupo que le es afín, quiere ser aspirante a la presidencia, pero pues de ahí ya estamos conociendo en detalle cuál es su soporte para esa campaña. Sí, tiene un soporte criminal indudablemente, por lo cual lo tiene que investigar el Congreso. Maestro Barajas, cerramos con usted el comentario. Claro, mira, esto también llega en un momento en el que hay una elección. Y una de las cosas que se tienen que regular o que revisar al atacar las redes de protección política es revisar las redes de financiamiento de las campañas. Hay que ver de dónde viene el dinero de las campañas electorales, ¿no? Y también lo que hay que hacer es abatir dramáticamente los costos de estas campañas, que en la era neoliberal llegaron a ser costos ultramillonarios. Si cuesta más una campaña en México que una campaña en Francia, que una campaña en países europeos. ¿Y esto por qué? Pues porque el dinero que se pone en juego es brutal
y porque entre otras cosas el dinero que se pone en juego pues luego no siempre es limpio, y ese es un problema real, y esto obviamente en el caso de Tamaulipas se tiene que revisar con lupa. Así es, maestro. Y bueno, pues ya el tiempo nos ha ganado, y ahorita que está usted mencionando esos costos de campaña, no sé por qué se me vino a la mente la campaña de Roberto Madrazo, que superó a la de Bill Clinton, ¿no? Nada más para tener idea de lo que estamos hablando. Pues le agradecemos a nombre de la licenciada Celeste Sáenz de Miera, titular de este espacio, de este programa, Voces del Periodista, por su participación, maestro Barajas, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, Ceci Tapia, su servidor Enrique Pastor Cruz Carranza, y a nombre de la licenciada Celeste Sáenz de Miera, Jonathan Álvarez, pues un abrazo muy afectuoso, y esperemos que en la próxima edición ya contemos con la presencia de nuestra titular. Un abrazo fraternal de todos los que conformamos este maravilloso equipo en Voces del Periodista, ABC Radio de México. Buenas tardes a todos.